Está ya con nosotros aquí en el estudio de la radio. Le pido a los chicos del móvil que me tengan un poquito de paciencia, ¿eh? Ya vamos a ir ahí al súper municipal. La doctora Chada, que todo el mundo la conoce como Uki, la Uki Chada. Bueno, ¿cómo estás, Uki? Buen día. Hola, buen día, un gusto. Bueno, gracias por visitarnos, por venir aquí al estudio. Vos sabés que he tenido que remontar un montón, pero realmente opiniones de muchos lugares diciéndome, es un bodrio recordar los 3 años de la pandemia. La gente quiere olvidar, la gente no quiere saber, ha pasado absolutamente desapercibido. A nivel oficial, oficial, hablando de lo que fue el recuerdo del comité de crisis, el encierro, las medidas restrictivas de circulación, la vacunación, bueno, todo lo que vivimos en aquel año y medio tan trágico y dramático, las muertes, hay como una necesidad de olvido. Y la verdad es que a mí me ha parecido un tema importante conversar sobre eso, ¿no? Porque no ha pasado tanto tiempo. Vos sabés que yo creo que es un mecanismo de defensa del cerebro. Pasa por ahí la negación, no me quiero hacer la psicóloga, pero sí, es un mecanismo de defensa para defendernos de la agresión. Y entonces uno por ahí se plantea, para mí es muy difícil acordarme, porque me pasó, qué sé yo, la vida, estos 3 años me pasaron muy rápido, pero son años en mi carrera para olvidar. No fue lindo, no fue ni siquiera constructivo, no fue ni siquiera decir un aprendizaje del dolor, porque la sufrí muchísimo y sufrí mucho todo lo que tenía circundando cada muerte, cada situación. Claro, que estuviste muy metida en el centro, claro. Y sufriendo todos los embates políticos, psíquicos, familiares, físicos, todos. Entonces, cuando uno lo vive en primera persona, por ahí estas situaciones prefiere, el cerebro solo se encarga, porque yo, a pesar de que quiero acordarme de situaciones, no me las puedo acordar. O sea, hay cosas que has borrado, que las guardé, y que lamentablemente es un mecanismo. Por ahí, si uno no hace alguna catarsis por otro lado, después se manifiesta, y yo soy una convencida de que en alguna situación el cuerpo se hace cargo de eso, que vos no metabolizaste, claro, por algún motivo. Ahora, remontémonos un poquito a aquel marzo del 2020. Sí. Vos sos infectóloga, digamos, era como, no sé, se venía el Mundial de Fútbol, era jugadora de fútbol, o sea que estabas... Sí. Ya ¿qué recordás que en la previa, antes del 20, qué alertas había? Mirá, ¿te imaginabas una cosa así? No, jamás. Siempre uno tiene la sensación que es o un meteorito, o un virus, o una catástrofe la que se viene, para que vos digas, bueno, es un mundo muy endeble. Pero jamás lo magnifiqué de la forma que fue. De hecho, me decían, che, Uki, tengo mi hijo en Italia, ¿es para preocuparse esto que pasa en China? No, tranquila, está lejos, no pasa nada. Por eso, cuando uno lee con el diario del lunes todo lo que pasa después, uno no tiene que ser tan juez de lo que pasa, porque cuesta situarse en el día a día de lo que pasó en la pandemia. Por supuesto, hubo cosas también para el olvido de índole político y de índole gubernamental, por así decirlo, pero no es tan fácil decidir qué hay que hacer en una situación que nadie sabía cuál era la magnitud. Entonces, cuando me entero y empiezo a leer, porque me hice cargo, porque yo dije, es una infección, y soy infectóloga. Y después empecé a decir, es una infección y no tengo la culpa de lo que pasó. O sea, ¿por qué me he hecho tanto cargo de esta situación cuando es
cualquier médico el que pueda aprender, porque yo aprendí todo. Yo no, el coronavirus lo tenía... O sea, independientemente de que eras infectóloga, claro, es que era una cosa nueva. De esto, claro. Era todo nuevo, porque yo el que conocía era el SARS, el ébola, pero allá lejos, y de pronto me estaba tocando que se venía en barco y se venía en avión y algo tenía que hacer, y después decía, bueno, pero esto los médicos somos todos los que tenemos que aprender. ¿Y dónde consultabas? ¿Cómo? No, es muy sencillo con las redes sociales. Yo siempre te dije que si del otro lado del charco está pasando tal cosa, no tenemos por qué no pasarlo nosotros. Entonces uno siempre está leyendo los reportes de Europa, de Estados Unidos, de China al principio, y íbamos viendo que empezaba a sufrir Italia, empezaba a sufrir Francia y España, Alemania. Entonces decíamos, bueno, no puede ser que no llegue acá. Entonces no se puede minimizar. ¿Eso fue que por el mes de febrero? ¿Por dónde? En febrero se declaró emergencia y ya pandemia, en enero emergencia mundial, y ya son como pasos que hace la OMS para declararlo pandemia. Pandemia tuvo por eso te digo que todo tuvo un matiz político y refutable, y no sabías hasta cuánto sabían y no dijeron, y toda esa cosa, ese manto de sospecha que hay, y que todavía no se sabe, porque todavía están investigando si se fabricó o si era un virus natural, pero de todos modos, todo eso hizo que se demorara en declarar la pandemia, pero la pandemia se declaró, y yo recién nos hicimos cargo como fines de febrero, era Semana Santa. Entonces, justo en esta época, pero Semana Santa, y me acuerdo que era un jueves y tenía que llegar mi hija 12 de la noche, porque te acordás que suspendían los colectivos, y encima pedradas y cosas a los que salían. Entonces, toda una cosa que se cerraban los límites, fue muy, muy fuerte. Y yo justo venía de una, no quiero ser autorreferencial, pero venía de una mudanza que me había hecho cargo casi físicamente, porque era al frente, no podía alquilar un camión. Y estaba con un dolor de espalda que siempre tengo cuando estoy muy angustiada, muy nerviosa o algún problema. Y encima esto, por eso te digo que lo viví en carne propia, la pérdida de peso, estaba muy angustiada, porque sentía que tenía que pedir, y pedí ayuda a mis colegas. En el sanatorio me respondieron con todo a favor, con todas las posibilidades para armar equipos y para armar lugares para aislamiento. Tiene que haber pasado también, porque de alguna forma todos reaccionamos como pudimos y con las herramientas que teníamos, que en el sanatorio te habrán dicho, bueno, pará, Buki, no es para tanto, que necesitas la terapia intensiva, necesitas oxígeno, que los barbijos, que esto, pará, porque no da. Vos sabés que a mí tuve muchísimo apoyo de la dirección, muchísimo apoyo de la dirección. ¿Por qué? Porque en realidad se venía y me creyeron mucho, pero además había como una cosa de que no podemos ser nosotros el foco de contagio. Claro. O sea, somos una institución seria donde hay un infectólogo dirigiendo la batuta, y no puede ser el Sanatorio Rivadavia el foco de el primer brote de COVID en San Luis. Entonces era todo una gran responsabilidad armar un área de aislamiento, buscar las cámaras, las cánulas de alto flujo, buscar las cosas que pudiéramos tener con los recursos. Porque la gente seguía yendo al sanatorio. La gente empezó a asustarse y a no ir, porque ahí vino la fase 4, la fase 1, y ya empezó a no salir. Yo me acuerdo que las calles estaban desiertas, que la gente, los médicos se iban de las casas de ellos, y se iban a otro lado para no contagiar a la familia. Yo no me hice cargo de muchísimas cosas, y esto lo tengo que confesar. Hay cosas que a mí siempre me parecieron ridículas y no las hice nunca. Nunca me cambié la ropa,
nunca me esperé en la puerta y me saqué todo y lavé todo y después entré, nunca tuve el trapo del piso con la bandina en mi casa, jamás lo hice, ni en el sanatorio, los mataba si sí, bueno, ¿te acordás que decían lo de la verdura, cuando compras verdura? Que era obligatorio, tal cual. Y es por el desconocimiento, pero hay cosas donde vos tenés como que prevalecer el sentido común y decir, bueno, esto sí y esto no. Lo que sí les planteé a mi familia, me voy a un departamento, el consultorio de mi esposo que tiene cocinita. Uh-huh. Y mi hija, muy, muy madura, me dijo, mira, mamá, somos hijos de infectólogos. Vos, yo embarazada he visto meningitis, o sea, no me tenía que mover de ahí porque iba a ser muy grave para el resto de la familia también que yo estuviera lejos. Uh-huh. Entonces, nos bancamos todos y creo que les pasó a todos los médicos que estábamos en esta situación, quizás mucho más que a mí, a la gente del hospital y a los que estaban al frente. Yo lo sufría porque no tenía estructura que me sostuviera. Entonces era una responsabilidad más. Uh-huh. El Estado es una estructura fuerte donde vos te apoyás. Sí. O sea, es que me contaron he estado hablando con médicos todos estos días, un poco preparando para conversar con vos acá, y me contaron que el gobernador llamó a una reunión, esto yo lo he contado en la radio, ¿no? A todo el equipo que tenían, ¿cómo se llamaba? El comité de crisis, a todo el comité de crisis, ampliado. Y pidió un diagnóstico. Estamos hablando de las primeras semanas de la cuarentena, después del 20, digamos, ¿no? Un poco de abril, lo que decías vos, ahí en la Semana Santa, cuando la cosa comenzaba a tomar forma. Y, bueno, le plantearon el escenario acertando las medidas, que es un poco lo que te habrá pasado a vos también. Mira, tenemos que hacer esto, para no equivocarnos. Y el gobernador pidió, que te lo habrán pedido a vos también, bueno, decime qué pasa si esto se desmadra. Uh-huh. ¿Qué va a suceder acá dentro del sanatorio? Sí. ¿Qué deberíamos hacer? Y de ahí salió la decisión de construir el cementerio. Uh-huh. Que yo, o sea, visto 3 años después, es como una cuestión que incluso hasta puede pasar desapercibida. Construir un cementerio porque no iban a dar abasto a los cementerios. Sí, sí. Como lo vimos en Brasil, lo vimos incluso en Estados Unidos también, sí, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas de las cosas que pasaron en otros países pasaron mucho más rápido que acá. A nosotros nos dio la posibilidad de armar algo lo más parecido a lo que pudiéramos hacer en ese momento para nosotros como parte privada de la medicina, nos pusimos a disposición, les planteamos ideas a la gente del sector público, siempre nos reunimos en el círculo médico para estar constantemente actualizándonos, porque tuve mucha colaboración de mis colegas, porque sola no podía, por supuesto. Uh-huh. Entonces, cada uno desde su ámbito iba colaborando, hicimos como un comité chiquito para uh-huh. decir, bueno, tenemos que hacer esto, cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a hacer con los consultorios privados, cómo vamos a atender a la gente, cuáles son las medidas, y recibí mucho apoyo en ese sentido. Pero es cierto que por ahí parece exagerado, pero es por eso que te digo que con el diario del lunes uno también dice, pero escúchame, con la usaban alcafor, ¿te acordás? Sí, sí. Con la polio, pero ¿a quién se le ocurre usar una bolsita de un yuyo? Es que la gente se moría, claro. Y la gente quedaba paralítica, y la desesperación es la falta de vacuna, y ese es otro tema. Uh-huh. Estamos charlando vos y yo en este momento sin barbijo, pues nos vacunamos. Y eso tiene que quedar claro, porque es muy sencillo, y esto me genera un poco de bronca, decir yo no me vacuno porque no sé lo que es, pero de paso puedo andar por la calle porque gracias a que se vacunó todo mi vecino, se vacunó todo el mundo. La gente que me circunda, yo estoy tranquilo. Uh-huh. Entonces, no es correcto eso. Los médicos
lo digo así en términos llanos, ¿hacían caso a tus recomendaciones y todo eso? ¿O encontraste resistencia? No, resistencia. ¿Estás exagerando? Encuentro más ahora. Ajá. En ese momento hubo agresiones, pero por el estado de nerviosismo que teníamos todos. Entonces, sí. ¿Pero por qué este paciente vino y entró y nadie nos dijo y nadie le hizo un test? No había test, no teníamos facilidad para hacer test, seleccionábamos exactamente a quién teníamos que hacer el test. Hubo una estrategia con los test también, ¿no? Es decir, el test estaba a cargo del gobierno, ¿no? Del ministerio, sí, estaba a cargo del Laboratorio de Salud Pública. Sí. Entonces teníamos que seleccionar exactamente quién podía ser. Por eso te digo que fue... Porque en realidad los test aparecieron después. Claro, los test se fueron además. Perfeccionando. Claro. Acordate que no se podían comprar los reactivos, que todo el mundo los estaba usando y no había importación, no se podían ni siquiera importar así quisieras. O sea, fue todo una cosa muy difícil, y eso, y con la responsabilidad del paciente muriéndosete a vos. O sea, personalmente, vos sos la figura que entraba todos los días con el equipo de médicos, que les agradezco y que los adoro, y que pusieron muchísimas pilas en el sanatorio Rivadavia que me tocaba, y estuve también muy a cargo de la formación junto con otros médicos del sanatorio Ramos Mejía. El doctor Correa estuvo a cargo del CERU y de la Clínica Italia. Siempre estuvimos haciendo todo en concordancia para no tener... que son las 4 clínicas, digamos... Exacto. De la parte privada. Claro. Entonces uno decía, bueno, pongámonos de acuerdo porque el mensaje tiene que ser para la población el mismo. Entonces, pero fueron años, la verdad que fueron 3 años para el olvido, y gracias a Dios ahora podemos decir que estamos bastante más tranquilos y pocas posibilidades de grandes sorpresas con este virus, pero siempre estamos como... Sí, hemos quedado alertas, sí. Según el reporte del 28 de febrero de este mismo año, hubo 2 casos, afortunadamente ya no se registraron muertes, pero según los últimos reportes en la provincia, el alta de personas por la enfermedad fue un total de 153.874, para ser precisos, y en total en la provincia el número de muertes se mantuvo hasta ahora en 1.653. Esos son los registros de nuestra provincia. 153.000 personas de alta, es un número... Al día de hoy mueren más o menos 960 personas por día de COVID y en el mundo. Y la mortalidad en el último mes en la Argentina bajó 80, los ingresos hospitalarios 80 y la mortalidad 60% de lo que lo vivimos en la primera ola. Sigue habiendo casos, la gente ya no se hisopa, la gente ya no se acuerda del COVID, y muchas veces tenemos que, como, estás resfriado, un resfrío raro, te está durando mucho, se agregó tos, te duele el cuerpo, hacete un test. ¿Pero para qué? Ya no por el temor de que tenga COVID, sino porque para dar respuesta. Sigue con fiebre, está con antibióticos, sigue con fiebre, el paciente se pone ansioso, bueno, una virosis. Entonces, ya forma parte de la virosis, y de hecho, estaba oyendo a un médico que es muy es una figura del MAT del Clínic de Barcelona, que decía que en este momento la gripe, el HIV y la tuberculosis sigue llevándose más muertes diarias que el COVID. O sea, que sigamos poniendo foco en eso, en esas patologías. Y al final, que te fuiste de tu casa o te quedaste... No me fui, me sostuvieron. Sí. Dio no sé por qué se alinearon los planetas y mis 4 hijos quedaron en casa. Entonces, que esa fue otra historia, ¿no? Eso fue muy bueno para mí. Sí, a mí me quedaron 3 afuera. Después 2. Eso fue un drama que también vivió cada familia. Sí.
Y cada familia también, a pesar de que quedaron adentro todos, también empezaron a surgir cosas buenas y malas, buenas para algunas familias, muy malas para otras. Se sufrió mucho de violencia. La gente violentada se quedaba con el violento dentro de un ámbito chiquitito. O sea, yo cuando me puse a leer todo lo que era COVID, también me puse a ver todo este tema de violencia familiar y las cosas fueron muy, muy difíciles, muy difíciles. A mí personalmente me pasó que fue la primera vez o la última que estoy con mis hijos solteros, todos juntos en casa, sí. Y la pasaban bomba, me veían. Sí. Yo pasaba derecho a la computadora y al teléfono y ellos cocinaban, la pasaron bien, pero fue difícil, fue muy difícil para toda la familia. Para los que tuvimos la posibilidad de tener el lugar. No, y además... qué sé yo, recordemos también la gente que de pronto se quedó sin guita, sin ingresos. La que no tenía espacio en la casa. Fue terrible. La que no tenía un parque, no tenía un jardín, no tenía nada, encerrados. Fue muy doloroso. Sí, yo, bueno, no lo cuento porque me largo a llorar, pero perdí mi papá. Y fue fuerte. Sí. No me acuerdo el día. No me acuerdo el día que pasó porque, la verdad, perdón. Sí, es un sentimiento que aflora, lógico. Y que se comparte. ¿Tu papá se murió de COVID? No se murió de COVID, se murió sin infarto. Ajá. Se murió porque se dejó morir, pero fue doloroso. Está bien, claro, en medio de todo esto, todo lo que estaba pasando. A las 2 horas yo estaba viendo pacientes. A mí me parece que eso, por ejemplo, yo hablé con gente del comité de crisis, ¿no? Y mirá lo que me dijo una de las caras del comité de crisis. Por eso me dio un poquito de ganas de insistir en que vinieras aquí a la radio. Tuvimos ahí que acomodarlo un poquito, que te agradezco. A mí nadie me para en la calle para decirme por tu culpa tuve que cerrar el negocio, o por tu culpa me quedé encerrado, o por tu culpa no pude ver a mi papá que se murió. Bueno, todo lo contrario me dicen. Me ven y me dicen gracias. Vos sos la doctora Chada, no sé, te pasarás. Vos sos la doctora Chada que vos sentís que digamos ha predominado el reconocimiento, el agradecimiento sobre por ahí el reclamo de decir, porque vos salías en medio de la pandemia, bueno, te entrevistábamos nosotros aquí, salías en un montón de medios que era muy necesario, y decías, sí, tienen que restringir, no tienen que salir. Sí. No. La gente entendió que era necesario. Por supuesto, si vos hablas desde el punto de vista político, obviamente que de los dos lados de la brecha cada uno va a tirar para su lado para decir ¿para qué nos encerraron? Era necesario. La única forma de evitar que un virus se propagara por vía aérea, que se propaga por vía aérea, no contagiara al que estaba al lado, es evitar que se juntara. Pero digo, la medida era fuerte, pero en lo personal. En lo personal no tengo ningún reproche de lo que dije o de lo que hice, porque siempre... ¿Y reconocimiento? ¿Sentís que hay un reconocimiento? Sí, la gente, no tengo ninguna mala cara en general. Mirá que estoy todo el tiempo caminando, no en la calle, me vas a ver mucho en los ambientes médicos, porque no tengo mucho tiempo de salir, pero la verdad es que la gente reconoce a quien hace todo para lograr un bien, por más que no le salga bien. Entonces, cuando el médico tiene la sinceridad de decirle, mira, tengo esto y esto para salvarlo, pero me falta esto, pero lo voy a tratar de conseguir, lo vamos a hacer. La gente sintió que nosotros hicimos hasta lo imposible. Por ahí las enfermeras me miraban por la cámara y me decían, doctora, usted no puede estar agarrando al paciente en los brazos, al principio cuando no se le podía tocar, pero
se te estaba muriendo, o sea, estabas Sí, era muy abrazando a una fuerte. persona que estaba muriéndose. No, Y yo hice entrar a los familiares, cosa que me iba a ganar, por eso te dije que hice cosas que en ese momento eran repudiables y podría haber quedado muy, muy mal parada, pero hice entrar a la familia, porque cuando me empecé a dar cuenta que la gente se deprimía y tenía peor evolución, le empezaba a decir, ¿tu esposa tiene COVID? Sí, pero está bien. Bueno, decirle que venga a quedarse. Entonces, hice entrar a los padres, hice entrar a los hijos, hice entrar al familiar fuerte que no se fuera a enfermar peor, pero que lo acompañara. El terror de todos. A mí me pasó porque yo me agarré neumonía. No era COVID, yo estaba seguro que no era COVID porque no, estaba aislado completamente, ¿no? Hasta que me enteré que era neumonía y no era COVID, que fue cuando me hicieron los testeos y los tuve que repetir, me quisieron internar en el hospital, Sí. aislando, ¿no? La Sí, internación sí, esa sí. que hacían, y yo no estaba psicológicamente fuerte como para soportar eso, y hice todo, lo demoré todo lo que pude hasta que finalmente se confirmó que no era COVID, porque escuchaba las historias Sí. de la gente sola, Sí, de la sí, gente sola muriéndose porque no se podía, no se podía estar, acompañarlo ni nada, ¿no? Sí, yo hice como un video, como un PowerPoint de todas esas situaciones, y las imágenes hablan más que las palabras, Sí. son muy dolorosas. Entonces, eso lo decidí en ese momento. Hay situaciones donde tenés que decir, bueno, me lo pongo al hombro y que sea lo que Dios quiera, y salió bien, porque yo creo que muchos pacientes todavía me dicen, menos mal que me hizo entrar mi esposa, porque yo creo que me moría. Sí. Y la verdad es que eso también lo oigo. ¿Cuántas camas tenían ustedes en el Rivadavia Yo creo que había 10 aislamientos. de terapia intensiva? De aislamiento y terapia intensiva son 4. Lo que pasa es que tuvimos que convertir la terapia intensiva en COVID en esa época, porque Sí. cuando entraba un COVID, el resto quedaba inactivo, porque no tenemos una terapia preparada para estas emergencias. Claro. Había que construir y no había forma y no había tiempo, ni económicamente se puede Bueno, construir en 2 el minutos propio una gobierno tuvo que adaptar todo, se ¿no? adapta. Tuvo Entonces, adaptar lo que todo. sí pudimos hacer es el aislamiento con cámaras para ver al paciente, para no entrar tan seguido, viste que no quería. Nosotros entrábamos todos los turnos, las enfermeras se vestían rápido y se ponían y entraban, y después empezamos a darnos cuenta que no estaba tan mal lo que hacíamos de poder entrar y de hacer las Sí, cosas. y, a ver cómo te pregunto esto, porque le sí, tengo miedo a no, la porque cara. nos pasó a todos, nos Sí. pasó a todos. ¿Y con la guita cómo hiciste? Porque se te cerró el consultorio, digamos, las obras sociales le dejaron de pagar a todo el mundo. Yo tuve el sostén del sanatorio. Ajá. O sea, habrás visto que no me Digo, compré porque el auto es mío en es un 2012. tema que está presente y que No. nadie No. lo ha hablado, y que Fue incluso muy ha hecho que difícil. mucha gente se quede con resentimiento. Sí, Decir, che, pará, enfermeras, a mí me están escribiendo incluso ahora, ¿no? sí. Estoy enojado yo, salí de la pandemia, con mi mujer los dos éramos enfermeros, teníamos un montón de changas extras que se fueron y nos dieron un solo, o sea, se ha quedado esa cosa de la entrega que hubo, y que del otro lado capaz que no se supo bien. Vos sabés que hay una imagen del médico desde la caridad. Sí, Uno es médico y tiene vocación de médico y se tiene que jugar la vida por el paciente. Y eso está muy bueno. Y yo lo tengo como muy arraigado y respeto muchísimo esa premisa. Pero el médico tiene una vida. Yo tengo 4 hijos. Y la verdad que cuesta muchísimo vivir en un país que tiene todos los problemas fue en que ese tiene. momento? En ese momento yo tuve la dicha de ser infectóloga. O sea, por lo único que fue bueno es que yo pude decir, sigo trabajando. Yo podía salir de mi casa porque mostraba el carnet de médico y salía. Y le decía a la policía, soy
y salía en la radio tuya. Sí, sí. Entonces, como salía en la radio tuya, me reconocían las policías Ujú. y me dejaban pasar. Ujú. Pero no, la verdad que la pasé mal como todo, pero hubo menos gastos, Ujú. salimos menos, se comía y Sí. nada más lo que se cocinaba en la casa, no había oferta de gastos, entonces con lo que yo disminuí muchísimo, pero era de las que más trabajaba en definitiva, porque yo tenía un reconocimiento de 2 instituciones que eran las que yo manejaba Ujú. y me pagaban por organizar, Sí. o sea, no es que me Yo he hice estado rica, pero me pagaban por lo que hacía. he hablado y he estado con médicos que me dijeron, tuve que tomar determinaciones, porque en mi caso, por ejemplo, a mí me paró mi familia. Me dijeron, vos ni en pedo. Sí, Otros, ¿te acordás que decíamos, cuídense porque van a llegar a sus casas y van a contagiar a los viejos? Pero Sí. también hubo muchos, no sé cuál habrá sido el reclamo de tus hijos, decirte, che, pará un poquito, porque si te pasa algo a vos, a ver, decime cómo sigue nuestra historia después. ¿Qué hacemos? Te repito, mis hijos siempre estuvieron apoyándome desde lo emocional. Ujú. Cuando yo llegaba, me acuerdo que rezábamos porque era una cuestión de rezar en familia, Sí, porque sí. era muy, muy fuerte lo que estábamos pasando. Tenía a Había- mis padres había vivos. miedo, claro, En había ese mucho. momento tenía a mis padres en la isla solos, Ujú. solos, porque muchas veces la gente no podía pasar a irlos a cuidar. Claro. Entonces nos turnábamos con mis hermanas en ir, pelear con el policía para decirle, mira, tengo 2 viejitos que están solos. Era muy difícil lo anímico de Ujú. lo que yo viví, pero tuve siempre todo el apoyo familiar. Mis hermanas son muy unidas, Ujú. estaban siempre Bueno, pero ahí la apoyándome. única médica sos vos. La única médica, y mi hermano del primer matrimonio de mi mamá Ajá, es que médico. es médico también. Somos 2 médicos en la Está familia de los hijos, Sí. pero todos estuvimos como muy unidos en ese sentido y es mis hijos me apoyaron siempre porque en ningún momento tuve reclamos, ni de mi marido ni de mis hijos. Ujú. Che, Uki, pará, poné límites. No, al contrario. Tenés que salir, no importa. Salí, nosotros te te hacen el bancamos, aguante, claro. hacemos. Nunca me dijeron en ningún momento, es más, me frenaron para que no me fuera en ese momento que todos los médicos, yo veía que todos los médicos se iban, yo decía, no puedo ser tan desaprensiva como mi familia, me tengo que ir, Ujú. que nadie sabía cómo íbamos a terminar. Sí. ¿Te acordás los carteles? Sí. Váyase del edificio. Del edificio. Tengo médicos amigos que lo sufrieron en el supermercado. Váyase, no haga la cola, ve usted está contaminado. Nada más. Lo único que oí... ¿Sabés que yo creo que ahí también la sociedad de San Luis fueron mucho más empáticos y comprensivos en Sí, San Luis? En sí. Córdoba no. No, En Buenos Aires no. tal cual. En Mendoza no. Yo bueno, vos Sí, tenés colegas, sí, ¿no? sí. En Córdoba era terrible. Fue muy duro. En fue muy Córdoba duro. veían un médico en el edificio y hacían reuniones y decían, che, este tipo viene del hospital, o sea, encima que venía hecho pelota, después de estar 18 horas dentro del hospital y todo lo demás, llegaba al edificio y te encontraban con un cartelito que decía, mire doctor, fíjese si no se puede mudar porque tenemos miedo que nos contagie. Es muy doloroso. Por Claro, eso una te cosa digo de que la loco. gente tiene la imagen del médico Sí, para la donación. sí. Pero hay una imagen que la gente ve. Este es un comerciante, me cobra la orden, en vez de preguntarme qué me pasa, me pregunta si Yo tengo un amigo que dice que la gente a los médicos no los quiere, ¿Por qué? porque el médico te cobra, y le digo, pero el abogado también. Sí, no, pero el médico con el... sí, Sí, es muy difícil, es muy difícil cuando vos decís, bueno, esto se tiene que sostener. Sí. El sanatorio Rivadavia, Ramón Mejía, la clínica, se tuvieron que sostener también porque tenían un número de empleados fijos que había que pagarles los sueldos y Sí. no había pacientes Claro. internados. Ahí me dicen Fue muy que difícil. en Córdoba, en el edificio donde vivían,
juntaron firmas para echar a una chica que estaba haciendo la cuarentena en su departamento. No, es increíble. O sea, que pasaron esas cosas. No, fueron cosas gravísimas que pasaron. Médicos, hablo con colegas que han sido compañeros míos de la facultad y que hacen infectología, que terminaron muchos con carpetas psiquiátricas. Claro, de mucha presión. Entonces, ¿no? Bueno, le digo a la gente que está escribiendo, es la doctora Uquichada. Uno, claro que se subió recién, me dice, che, ¿es la Uquichada la que está hablando? Sí, es la Uquichada. Por último, Uqui, agradeciéndote enormemente que porque debe ser también una cosa pesada. Moviliza. A mí me pasó con Sanjitas, con el accidente de Sanjitas. Yo trabajaba por un medio nacional y mi laburo era el periodístico, llegar al lugar. Cuando fue, digamos, un sentimiento muy contradictorio, porque era un evento que estábamos, digamos, muy rápido. Yo estaba preparado, formado para eso, había estudiado, tenía experiencia, tenía los elementos para trabajar, me destaqué muchísimo y terminé casi una semana en cama, que no, quebrado por dentro, imágenes que no se me van más, sentimientos que me han quedado muy fuertes. Y yo, eso te quiero preguntar, digamos, por último, ¿no? Así como síntesis. Sí. ¿Qué aprendiste en la pandemia? ¿Qué te quedó adentro? Iba a preguntar ¿viste? yo, Claro. Eduardo. ¿Qué fue lo que te quedó ahí en esa cosa, viste, adentro? Mira, yo quiero que la gente sepa que yo, y hablo por el resto de los colegas que estuvieron al lado mío, que hicimos todo para que estuvieran bien, que se salvaran. O sea, hubo gente que quedó en el camino y uno no entendía por qué. Y sigo todavía preguntándome, y tengo sensación de que en algún momento vamos a tener alguna respuesta científica, pero estoy segura que hubo familias que estuvieron mucho más complicadas que otras, miembros de familias genéticamente conectados, que el virus igual para la que no tenía conexión genética la pasaba distinto que el grupo familiar comprometido genéticamente. A mí había pacientes que me decían, tengo 2 hermanos en el hospital internado y acá y no puedo, ¿y cómo hago? Y yo decía, yo leía la otra parte, qué raro que son 3 grandotes, 3 hombrones y los 3 enfermos graves. O sea, hay una cuestión, eso todavía no se sabe si era la cepa virulenta que le tocó a esa familia o si era la respuesta genética al virus de una forma más difícil de defenderse. Esas son respuestas que no tengo. La respuesta que tengo para la gente es decirle que hicimos todo para que se salvaran. Eso seguro. Eso en mi práctica diaria lo hago. Desde lo personal, yo la verdad que no sé si agradecerte la entrevista, porque es cierto que no está bueno, muchas de las cosas que pasaron no estuvieron buenas para personalmente. Entonces yo bajé 8 kilos de peso, temblaba, estaba asustada, me creía que tenía que salir como pana de arco a defender. Encima te llamábamos a las 7:30 de la mañana, ¿te acordás? Claro, me despertaba. No, mira, yo creo que ese tiempo no dormí, sigo sin dormir. Y además tenía unas pilas tremendas. Pues. Sí, me volvía a reinventar y salía todos los días, pero no sé si aprendí. Todo en la medicina es un aprendizaje, todos los días se aprende, pero sí aprendí a saber que la vida es el día a día, pero no por 4 días locos que vamos a vivir como esa canción de tu época, sino en realidad vivamos lo mejor que podamos hoy, si no dejemos para mañana, abracemos, besemos. No se sabe que tenemos al otro día. Esa es la cosa que tienen las infecciones, que no sabemos cómo nos va a afectar. Por eso te digo que... Está bien. ¿Sabés qué? Te agradezco mucho. Bueno. Te agradezco mucho. No sabía
realmente venía preparado, ¿no? Porque un poco te conozco, así, no tenemos una relación muy cercana, pero te conozco. Y no sabía cuánto iba a empatizar con vos en lo que a mí me pasa cuando me acuerdo. Digo, Sí. no, capaz que la UKI es más dura, qué sé yo, y mirá, te ha movido adentro. Soy muy dura, Sí. soy muy llorona, lloro y sigo. Sí. O sea, no soy de las que llora y se tira a la cama deprimida. Sí. La gente me conoce, así como me río a carcajadas, lloro también, pero eso me da la posibilidad de irme sanando, ¿viste? Porque me tuve que, si vos me preguntás, ¿hiciste terapia? No hice terapia, mi terapia por ahí es estar en familia o hablarlo en familia o rezar o qué sé yo. Hago lo que puedo por mí, tengo que hacer terapia, sí, tengo que hacer como todo el terapia, eso mundo. estamos de acuerdo. Pero bueno, me fui tratando de sanar sola porque no fue lindo y yo agradezco a la gente del hospital que se rompió para atender, porque la verdad que también les tocó la otra parte dura de la pandemia, así que a mis colegas de San Luis y muy agradecida siempre. Sí, el reconocimiento eterno, Sí, ¿no? sí, bueno. sí, sí. Bueno, Uki, gracias, No, por favor, me un encantó, gusto. me encantó Bueno. que hayas venido. Muchas gracias. Bueno, ahí por lo que están diciendo los mensajes, nos ha servido. Yo insisto en esto. Nadie salió, aunque crea que no, pero nadie salió igual de esta pandemia. No. Nadie. No. Que lo podamos negar, pero digo, en cuanto nos enfrentamos a lo que vivimos, nos afloran esos sentimientos que, bueno, es interesante hablarlos y compartirlos con la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Uki. Un gusto. Gracias por venir y gracias por aguantarnos en aquel tiempo, ¿no? Que rompimos tanto. No, mientras para yo que nos pueda atendieran. técnicamente Bueno. hablar y yo también aprendo, así Bueno, que muchas muchísimas gracias. Bueno, hacemos, mira, hay un montón de mensajes y la gente en el streaming se ha subido un montón para escucharte, así que ha sido bueno, un beso a todos. Bueno, ha sido Un beso a una todos. cosa muy buena. Bueno, hacemos Muchas un gracias. pequeño corte, nos queda un rato todavía de programa. Sí, la sorpresa también. Tenemos el sorteo y están los chicos en el súper, así que ya un minutito y volvemos. Dale.